Estamos estudiando en estas clases de escuela dominical una serie basada en los unos a los otros, en cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes y qué nos dice la palabra acerca de la vida en comunidad, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a ver este tema de aceptarse los unos a los otros. Había una vez un hombre llamado Filemón que vivía en la próspera ciudad de Colosas. Filemón era un hombre respetado y amado por todos debido a su generosidad y a su bondad. Tenía una esposa llamada Apia y un esclavo llamado Onésimo. Y Onésimo, aunque era esclavo, tenía un corazón noble y anhelaba ser libre. Un día, aprovechando una distracción de su jefe, de Filemón, se escapó de su amo a buscar una nueva vida lejos de Colosas. Con miedo en su corazón y una gran carga de culpa, Onésimo se embarcó en un viaje lleno de incertidumbre. Después de un tiempo, la providencia guió a Onésimo hacia una ciudad, la ciudad tal vez más importante en aquel tiempo, la ciudad de Roma, donde se encontró con un predicador bien especial. Era el apóstol Pablo. Pablo se dio cuenta de la angustia de Onésimo y comenzó a compartir con él el mensaje del evangelio y la gracia de Jesucristo. Por alguna razón, Onésimo terminó en el mismo lugar donde estaba Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. El esclavo, conmovido por las palabras de Pablo, entregó su vida a Jesús y experimentó una transformación profunda. Mientras tanto, en Colosas, Filemón estaba lleno de preocupación, incluso también de tristeza, porque Onésimo se le había ido. Pero sin embargo, una tarde recibió una carta que él no estaba esperando. La carta era de Pablo, el apóstol, y estaba dirigida a él. Filemón abrió la carta y comenzó a leer las palabras escritas por Pablo. En la carta, Pablo expresaba su amor y gratitud hacia Filemón. Le contó sobre su encuentro con Onésimo y cómo el esclavo se había convertido en un fiel seguidor de Cristo. Pablo, lleno de sabiduría y compasión, instó a Filemón a recibir a Onésimo de regreso, pero no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Le recordó a Filemón que la gracia de Jesús no tenía barreras y que la reconciliación y el perdón eran fundamentales en la vida de un creyente. Las palabras de la carta de Pablo tocaron el corazón de Filemón. Y la carta desafió a mirar más allá de las cadenas de la esclavitud y a reconocer la humanidad y la dignidad de Onésimo. Filemón decidió obedecer las palabras de Pablo y mostrarle a Onésimo el amor y la gracia que había experimentado él de Cristo cuando Onésimo regresó a Colosas. Este hombre, tal vez temblando y con lágrimas en los ojos, se encontró con Filemón dispuesto a perdonarlo y a recibirlo con los brazos abiertos. Filemón le ofreció su libertad y le dio un lugar de honor en su hogar, no ahora como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. La carta a Filemón es uno de los textos y de las historias más fascinantes de la Biblia. Usted lo tiene allí en su Biblia. Es una carta de un solo capítulo. Pero esta carta es un testimonio poderoso de cómo la gracia y cómo el amor de Jesús pueden transformar nuestras vidas, pero no solamente transformar nuestras vidas, sino también romper las barreras que hay entre nosotros. Y en este caso, las barreras que habían impuestas por aquella sociedad, por la sociedad de la época, en la que habían personas que estaban bajo esclavitud de otras. Y esta es una historia de reconciliación y perdón, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor divino puede brillar y traer sanidad y restauración. Yo no quería hablar o
referirme al aceptarnos los unos a los otros sin mostrar el ejemplo de Filemón y de su criado o de su esclavo Onésimo, que Onésimo significa una persona no útil. Y yo sé que en las manos de Dios, después Onésimo vino a ser una persona útil. Ahí leímos en el verso 7 del capítulo 15 de Romanos, que Pablo les dice a los romanos: por tanto, acéptense los unos a los otros. Esa palabra acéptense también se puede traducir como recíbanse los unos a los otros. Y para dar un poco de contexto a lo que Pablo está hablando aquí, desde el capítulo 14 hasta prácticamente el versículo 6 del capítulo 15, Pablo enfatiza en la unidad de los creyentes. Dice, ustedes deben estar unidos, deben vivir en unidad. Y se enfoca en la relación que debe haber entre los cristianos fuertes o los cristianos maduros y los cristianos débiles o los cristianos inmaduros, perdón. Desde el capítulo 14, Pablo empieza a demostrar y a presentar cuáles eran los problemas que tenían estos hermanos. Incluso el capítulo 14, el capítulo 14 empieza con esa misma palabra: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Pablo aquí empieza a concentrarse en que los fuertes o aquellos hermanos que se denominaban o creían que eran fuertes o eran maduros en el evangelio, debían mirar de una manera, no como lo estaban haciendo, sino mirar de otra manera a los que eran débiles. Y lo que les dice es: recíbanlos, acéptenlos. Y ahí había un tema bastante difícil, porque estamos hablando de que en el caso de los judíos había muchos débiles que les era difícil desligarse de sus rituales y sus prohibiciones del antiguo pacto, ¿verdad? Ellos tenían dietas específicas, ellos guardaban un día de reposo, ellos además tenían una señal del pacto, que era una señal física, que era la circuncisión. Y habían muchos que no habían entendido completamente toda la verdad, o por lo menos no se habían desligado de todas esas cosas de las que habían creído. Todavía tenían muchas de estos rezagos en su vida, incluso como creyentes. Pero por otro lado, también habían gentiles que habían crecido en medio del paganismo, que nunca habían escuchado que existía el Dios verdadero, que existía Jehová, o que había venido el Hijo de Dios a morir por todos nosotros. Nunca habían escuchado de eso. Y como ellos habían crecido de esa manera, por ende, cualquier comida, en el caso del contexto de este capítulo 14 y 15, había un tema con la comida, y es que ellos creían que cualquier comida que era sacrificado a los ídolos, pues no se podía comer, porque ellos entendían y veían eso mal. Para ellos incluso la comida también era pagana. Entonces, basado en ese contexto, Pablo invita a los hermanos fuertes a aceptar a los débiles y les dice: no deben de estar juzgando a los hermanos por razones que no son tan importantes, porque dependen de la conciencia del creyente. Temas que no son tan importantes porque no son tan importantes en el sentido de que no son doctrinas fundamentales, sino que eran temas que, basado en la conciencia, o se debían legislar basados
en la conciencia. Si tú haces esto basado en tu conciencia, en tu libertad de conciencia, lo que Pablo les está diciendo es, acepten a esos hermanos que son débiles en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en el verso 12 le dice Pablo del capítulo 14, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Realmente estos temas acerca de si podía comer o no podía comer, de si podía vestir de una manera o no, si podía hacer tal cosa o no, se estaba convirtiendo en un tropiezo porque no podían tener una comunión y una unidad como debe caracterizar una iglesia de Cristo. Les dice en el verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En este caso, el tema era la comida, y es que la comida sacrificada a los ídolos era mucho más barata, ¿verdad? Y entonces habían otros hermanos que no tenían problema con eso, llegaban y compraban su comida, pero los otros que habían salido tal vez de ese mundo, que habían salido del paganismo, no veían bien cómo van a comer esa comida sacrificada a los ídolos. Y entonces había una disputa allí y no había comunión, y eso era lo grave. No había comunión entre ellos. Entonces, ese es básicamente el contexto en el que Pablo les está hablando, y él culmina entonces desde el versículo 7, o el resumen o la conclusión de todo lo que viene hablando desde el capítulo 14 está en el versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acéptense aceptarse o recibirse unos a otros, a los otros, es básicamente la conclusión. Y esta es una exhortación del apóstol para toda la iglesia. A pesar de que el contexto le estaba hablando y Pablo les dice a los hermanos fuertes que acepten a los débiles, en este caso, ya en la conclusión, Pablo le está enviando este mensaje y esta exhortación a todos, tanto a fuertes como a débiles. Es decir, fuertes, ustedes deben aceptar a los débiles, pero los débiles también deben aceptar a los que son fuertes y son maduros. Es decir, hay una responsabilidad ya aquí para toda la iglesia del Señor. No es algo que solo depende de los que son maduros con respecto a los que son inmaduros. También de los que son inmaduros y de que tal vez no tienen toda la libertad de conciencia con respecto a los otros que tienen una libertad de conciencia tal vez en otros aspectos. Entonces, es una exhortación apostólica a toda la iglesia. Y en este caso es un mandato tanto para débiles como para fuertes. El término traducido recibíos también significa acogeos o acéptense. Sugiere una recepción calurosa, como indica el uso del mismo término por parte de Pablo en la carta de Filemón con respecto a Onésimo. En el verso 17 de esta carta, recíbele como a mí mismo. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Onésimo, a Filemón, perdón, cuando recibas a Onésimo, recíbelo como si me estuviese recibiendo a mí. Y lo más seguro es que si Filemón ve venir a Pablo, su reacción como hubiese sido, viene el apóstol, la persona que nos habló, la persona que nos mostró a Cristo, la persona que ha sido de tanta bendición, con ese amor y con esa calurosidad, con ese afecto, recibe también entonces a Onésimo. Y ese es el mandato de Pablo aquí, recíbanse ustedes, tanto débiles como fuertes, recíbanse con ese afecto natural. Entonces ese es el contexto, mis hermanos, de este versículo 7 del capítulo 15. Pero ¿por qué el Señor nos manda a aceptarnos o a recibirnos los unos a los otros? ¿Por qué el Señor nos manda a aceptarnos o a recibirnos los unos a los otros? Debemos recibir
o aceptar al hermano en Cristo, o al hermano como Cristo nos aceptó a cada uno de nosotros, para la gloria de Dios. El Señor nos manda que debemos recibir a nuestro hermano y nos muestra y nos da el ejemplo, cómo es que debemos recibirlo y la razón por la cual debemos recibirlo. Y hay dos cosas importantes aquí que quiero que miremos. ¿Cómo nos recibió el Señor? Vamos a retroceder un poco nuestro cassette, eso es para los más viejitos, para los más nuevos retrocedemos el video que está en la nube, retrocedamos el video un poquito de nuestra vida como creyentes y acordémonos cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1, vamos allá un momento. Efesios capítulo 2, verso 1. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Efesios 2, 1, ¿qué dice? Ok. ¿Y qué sigue diciendo? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos recibió el Señor? ¿Cómo éramos nosotros venir a Él? Éramos personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado del Edén fue tan grave que no nos dejó gravemente heridos, nos asesinó delante de la presencia de Dios. Si nosotros pudiéramos ponernos unas gafas espirituales que vieran cómo vive este mundo sin Cristo, cómo son las personas sin Cristo en este mundo, nosotros nos asombraríamos. ¿Por qué? Porque lo que veríamos serían muertos. La señora de la tienda muerta. El vecino muerto. Salimos a la calle y esa cantidad de muertos. ¿Qué está pasando aquí? Y nosotros estamos vivos. Básicamente, esa era nuestra condición y esa es la condición del mundo sin Cristo. Está muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces, así estábamos nosotros, hermanos. Estábamos muertos. ¿Y qué es un muerto? Dice José, ¿un muerto? ¿Verdad? Un muerto es un muerto. No teníamos capacidad para nada, no teníamos autonomía para nada. Pero también allí en el mismo capítulo 2, verso 3 nos dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? De ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo nos recibió el Señor? ¿O cómo éramos antes de venir al Señor? Éramos hijos de ira. ¿Qué era lo que nosotros merecíamos por todo nuestro pecado? La ira de Dios. El castigo de Dios. Porque habíamos infringido la ley de Él. Y mire que ahí en el verso 3 nos dice, y vivíamos todos en las pasiones de nuestra carne. Y en esas pasiones vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne. El espíritu no existía en nosotros y solo satisfacíamos los deseos de la carne y de la mente. Y como éramos así, como no éramos hijos de Dios, pues por naturaleza éramos hijos de la ira. Hijos de ira. Entonces, ya con estos dos puntos nosotros nos damos cuenta
¿Cuál era nuestra condición antes de venir al Señor? No teníamos capacidad de venir a Él, no teníamos capacidad de hacer nada para Él. Éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también por vivir esa vida así, por estar y vivir en esa vida de pecado, éramos hijos de ira. Lo único que nosotros merecíamos era la ira de Dios, porque habíamos infringido la ley de Dios y cada vez que nosotros actuábamos, nuestros pecados atacaban la santidad de Dios. Estábamos en rebeldía con Dios y por eso éramos hijos de la ira. Pero Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, 3:10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nosotros nos deleitábamos en la maldad y éramos injustos delante de Dios. Mire, todo esto nosotros lo vemos como grave. Oye, pero yo nunca fui así, como dice esa lista. O sea, yo era malo, pero tampoco tanto. Bueno, delante de la presencia de Dios, hasta el pecado más mínimo es igual de grave. Y dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es la radiografía más clara de lo que nosotros éramos sin Cristo. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, no hay uno. Y nos muestra cómo era incluso lo que nosotros hablábamos, cómo éramos nosotros en sí mismos, éramos sepulcros. Un sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué sale de un sepulcro, mi hermano? Mal olor. No es una muy buena experiencia. Engañan de continuo con su boca, hay mentira. Destruyen porque es veneno de serpientes ahí bajo de sus labios. Y su boca, ¿qué vivíamos haciendo? Maldiciendo por todo. Maldiciendo a nuestros hijos, maldiciendo a la vida, maldiciendo a la esposa, maldiciendo a Dios, maldiciendo nuestra propia vida. Esa era nuestra realidad, mi hermano. Entonces, está claro hasta aquí cómo nosotros vinimos delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor, mi hermano? Con todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor con todos nosotros? Nos recibió. Romanos 15:7. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Era necesario que miráramos cómo nosotros vinimos al Señor y cómo Él nos aceptó a nosotros. No teníamos razón para que el Señor nos aceptara si hubiese sido por méritos, ¿verdad? Por nuestros méritos. El Señor, a pesar de todos esos pecados que tú sabes cuáles eran, el Señor no le importó tus pecados, no le importó tu condición, no le importó que te deleitabas en el pecado, que deleitábamos en el pecado, a Él no le importó. Lo único que Él hizo fue aceptarte a ti, así como esa novia que estaba fea, que estaba sucia, y te agarró y te limpió, y ni siquiera viniste a Él, Él corrió detrás de ti y te agarró de entre una multitud de perdidos, de entre una multitud
en la que nosotros no entendemos por qué me escogió a mí y no me escogió a los otros que tenía a mi lado. Y nos lavó y nos limpió y nos dio un nuevo corazón y nos dijo, mire, este es el camino, camina por allí. Y este camino no va a ser desconocido para ti, ya este camino yo lo transité y lo transité de manera perfecta y tú vas a andar por ese camino. Eso hizo el Señor con nosotros. Por eso es que nosotros no podemos aceptar a los demás si nosotros no nos miramos a nosotros y vemos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso la palabra ahí nos dice, acéptense a los otros como Cristo nos aceptó, porque si no vemos cómo Cristo nos aceptó, no tendremos capacidad y no aceptaremos a nuestros hermanos, no los recibiremos. Ahora, si mi hermano fue recibido por Cristo, yo pregunto, ¿por qué razón no voy a recibirlo a él? Entonces, así como Cristo nos recibió a nosotros, Cristo recibió a nuestro hermano también. De igual manera, a pesar de sus pecados, a pesar de su condición, a pesar de cualquier realidad que rodeaba a ese hermano, Cristo lo aceptó también. Entonces, si Cristo aceptó a mi hermano, ¿por qué yo no voy a aceptarlo a él? Y la idea aquí es que si Cristo nos recibió a nosotros y sobrelleva toda nuestra debilidad, porque nosotros no es que seamos tan fuertes ya con Cristo, ya somos superhumanos y no necesitamos ni de su presencia, no. Todos los días necesitamos de su presencia, somos débiles. Y Él sobrelleva nuestra debilidad. Nosotros podemos recibirnos mutuamente y compadecernos los unos de los otros. Nosotros podemos recibirnos mutuamente y compadecernos los unos de los otros. Y es que el hecho de que usted y yo podamos aceptarnos a pesar de todo lo que somos, de todo lo que nos rodea. El aceptarnos, hermanos, pensando en cómo Cristo nos aceptó, eso trae gloria a Dios. Dios es glorificado cuando una iglesia, cuando los hermanos se aceptan a pesar de las diferencias, a pesar de que el hermano es débil o que el hermano no le gusta tal cosa o que el hermano tiene una libertad de conciencia o no la tiene, a pesar de eso. Cuando nosotros nos aceptamos y nos recibimos, Dios es glorificado. Porque eso, hermano, que está sucediendo allí, es una muestra de lo que Él hizo con nosotros. Lo vamos a ver ahora un poco más. Recibir es un término que denota una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros. Somos nosotros los que determinamos, y eso está ligado a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, porque basado en lo que nosotros pensamos es lo que nosotros decidimos acerca de los demás. Si en nuestra mente está entender esto que hemos visto, todo lo que Cristo hizo por nosotros y nos aceptó, eso es lo que va a gobernar a nuestra vida y nuestras acciones, y es recibir al hermano. El recibir al hermano es una aceptación personal y voluntaria. Usted decide aceptarlo. Eres diferente a mí, hermano, no importa. Nos une algo mayor y es que somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y allí en el verso 8 dice Pablo, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y Pablo cita allí el Antiguo Testamento para demostrar que el salvar a los gentiles era un plan de Dios desde antes. El Señor Jesús, hermano, vivió una vida perfecta. Bajo el pacto de Abraham, el Señor fue circuncidado como cualquier otro judío. Él se sometió a la ley, la cumplió absolutamente.
Entonces, él se sometió y vivió en el contexto y en la cultura y bajo el pacto que Dios había decidido para su pueblo. Cristo fue hecho siervo del Padre para la salvación de la circuncisión, o sea, para Israel. El Señor vino a salvar a Israel, a mostrarse en Israel por la verdad de Dios y para reiterar la veracidad de Dios con respecto a su antiguo pueblo, para confirmar las promesas, lo que se había dicho acerca de él, hechas a los padres, para alentar a los creyentes judíos, a quienes podría parecer estar descuidando, y para animar el orgullo de los gentiles. El apóstol pone en alto la salvación de Israel como el objeto primordial de la misión de Cristo. Así que en segundo término, porque el Señor vino primero a los judíos, y en segundo término, entonces, Cristo fue enviado para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y sigue aquí un número de citas que son las que Pablo da desde el verso 9 en adelante del Antiguo Testamento para demostrar que el plan de misericordia de Dios abarcaba desde el principio a los gentiles juntamente con los judíos. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios siempre fue llevar a su reino, tanto a judíos como a gentiles por igual. Y es que cuando Cristo vino y murió por nosotros, esa barrera se rompió. Ya no habían judíos como pueblo de Dios y gentiles como pueblo no de Dios. Esas estigmas de pueblos se rompieron, y cuando Cristo vino, entonces todo aquel que crea en él, sea judío o sea gentil, será pueblo de Dios. Y él lo demostró. Y él rompió esa barrera, hermanos. El Señor pudo haber salvado solo a su pueblo, seguir con ese era el pueblo que había escogido. Pero él en su plan estaba que nosotros, que no somos judíos, aquí no veo ningún judío, ¿verdad? Nosotros de judíos no tenemos nada. Somos gentiles. Y el Señor por su misericordia nos salvó a nosotros. Y basado en esta verdad del Evangelio, que Él derribó esa barrera y convirtió la salvación en algo que cualquiera que cree en Él la pueda recibir. Es por eso que nosotros estamos hoy aquí. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué debemos nosotros aceptarnos los unos a los otros? Ya para finalizar entonces, quiero que veamos algunas o cómo se ve en la iglesia local el aceptarse los unos a los otros. ¿Cómo se ve la iglesia local? En la iglesia local el aceptarse, el recibirse los unos a los otros. Lo primero, hermano, es que muchos de nosotros venimos de contextos donde habíamos aprendido de una manera diferente el Evangelio. El Evangelio que hoy conocemos, que el Señor en su gracia y misericordia nos ha permitido entender y creer y conocer a mayor cabalidad, no era el mismo que de la cual nosotros conocimos cuando vinimos al Señor. Y cuando el Señor nos permite en su perfecta voluntad conocer un poco más, porque el Señor simplemente abrió un poquito la llave más para nosotros, para conocer su palabra y entenderla, hay un problema. Y es que cuando el Señor nos permite, y yo se lo digo por experiencia propia, mi hermano, cuando eso sucedió, yo llegué a menospreciar a quienes aún no se encontraban en esa posición en la que yo estaba.
No quiero hablar acerca de ti, quiero hablar acerca de mí. Claro, empecé a entender, la salvación no se pierde. Pero escuchaba a mis hermanos que pedían misericordia a Dios porque creían que se iban a perder. O me atacaban, o atacaban a quien decía eso. 1 Corintios 14 habla acerca de las lenguas. Y cuando escuchaba a mi hermano que hablaba lenguas, lo escuchaba con que esas lenguas no son de Dios. Y eso es bastante triste. El hecho de que si Dios nos ha dado un poco más de su gracia, ¿por qué nosotros vamos a ver con desprecio a quien no ha tenido en la perfecta voluntad de Dios recibir lo que nosotros hemos recibido? Cuando nosotros actuamos así, estamos actuando como personas que no somos maduras, que realmente no hemos crecido en la gracia de Dios. Crecimos en conocimiento, pero no en la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, nos vamos a encontrar en nuestra vida cristiana con muchos hermanos y hermanas que no van a tener la misma concepción, los mismos conceptos, la misma madurez en cuanto a teología, términos de la Biblia y maneras de vivir. En cuanto a libertad cristiana, nos las vamos a encontrar en todas partes. ¿Cómo estamos nosotros refiriéndonos frente a ellos? ¿Cómo los estamos tratando? ¿O los estamos menospreciando? ¿O nos estamos alejando de ellos simplemente porque no creen todo lo que nosotros creemos? Estamos llamados entonces, mis hermanos, a aceptar a ese hermano que tal vez tú le dices en las preguntas del eco, un atributo de Dios. Y para el hermano, yo sé, hermano, yo lo sé, que él tal vez no sabe definirlo, pero lo cree. Y tal vez no nos va a responder, no va a decir inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmanente, no lo va a decir. Pero esa persona ha experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado y entendemos. Y él lo ha experimentado. Y tal vez, si empezamos a hablar con él, vamos a darnos cuenta que todo lo que nosotros tenemos conceptualmente claro, él también lo tiene, pero vívidamente claro. Porque tal vez el hermano no dice, Señor, yo creo en tu soberanía, en tu perfecta voluntad, que tú eres omnisciente y que conoces todo lo que va a suceder. Tal vez no lo dice así, no ora a Dios así, pero él, cuando está en un momento difícil, él cree que el Señor es su ayudador y se agarra de él. Y cree que el Señor lo va a ayudar y lo va a sacar de allí. Entonces, mis hermanos, si Dios nos da algo, si Dios nos permite conocer algo, somos más responsables que tal vez esos otros hermanos que Dios no les ha dado. El Señor te va a demandar a ti mucho más que a ese otro hermano que no le ha dado. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué Dios no le ha dado a esa persona? Y a veces me voy al pasado a pensar cómo era yo. Y en ese momento, hermano, yo era feliz. Yo con lo que sabía, con lo que hacía, era para la gloria de Dios y eso me edificaba a mí. ¿Has pensado en eso? Haz que el hermano ayuna todas las semanas. Eso es lo que le edifica a él, mi hermano. Y él es feliz allí. Y Dios lo sustenta allí. Y en el cielo vamos a estar juntos. Entonces, aceptemos a aquel que tal vez no conoce, que no tiene la misma madurez intelectual o en conceptos de la Biblia.
Lo otro, hermano, es que existen también personas entre nosotros, creyentes, que luchan con pecados específicos. Pecados que tal vez para muchos de nosotros no son una lucha, no son una tentación, pero para ellos sí. Y a esos hermanos debemos procurar recibirlos y aceptarlos a pesar de eso. Para muchas personas, mi hermano, para muchos creyentes, las bebidas alcohólicas son una tentación. Son una tentación. La Biblia no prohíbe las bebidas alcohólicas. ¿Prohíbe qué? La borrachera, ¿verdad? El perder el sentido, el perder la cordura. Pero en sí no las prohíbe. Esa idea de que, no, que en el tiempo de Jesús el vino era otro vino. No, era vino, hermano. Pero ¿qué podemos decirle a un hermano que salió del vicio del licor, que era un alcohólico y que el Señor lo salvó? ¿Usted cree que yo me puedo, en toda la libertad cristiana, sentar con él a tomarme un trago de licor? No lo puedo hacer, hermano. Y eso es lo que Pablo les está llamando aquí. Ustedes que son fuertes, que tienen libertad de conciencia, ustedes tienen que pensar en la edificación y en esa persona que es débil. Yo no puedo ser un tropiezo para mi hermano. Y es más santo yo abstenerme de tomarme ese trago de licor delante de mi hermano que ir a hacerlo y ser causa de tropiezo. Lo mismo, hermano, sucede con la música, por ejemplo. Lo mismo sucede con la manera de vestir. Lo mismo sucede con la capacidad intelectual o académica, porque muchos, eso se convierte también incluso en un pecado, porque unos saben más que otros o se han preparado más que otros. Tenemos que siempre estar pendientes, mis hermanos, en qué no es de edificación para mi hermano. Y si usted, hermano, hay algo que no es de edificación, yo le pido que nos lo diga o que le diga al hermano, porque es que nadie de nosotros adivina las cosas, ¿verdad? Yo puedo hacer algo y puedo estarte dañando, te puedo estar afectando, te puedo estar motivando a un pecado, pero yo no lo sabía. Por eso es bueno que haya esa aceptación y esa comunión en la que yo pueda decir, hermano, mira, yo no voy a la playa. Tú me has invitado varias veces a la playa, pero yo a la playa no voy. Tengo un problema siempre que voy a la playa, es una lucha con mi carne, no voy a la playa por eso. Hermano, téngalo por seguro que yo en mi vida te volveré a invitar a una playa. No, pues, la actitud muchas veces es que, no vas a ir a la playa. No, hermano, no. Él está siendo lo más sincero contigo, te está revelando su corazón y te está diciendo que eso lo va a llevar a un pecado. No, déjalo. Entonces, qué bueno es que podamos mirar qué es lo que a mi hermano no le edifica. Y si es necesario, hermano, nosotros negarnos a eso, porque eso es Cristo. Cristo se negó absolutamente a todo eso. Pero también, hermano, tenemos diferencias en cuanto a culturas, a regiones de donde venimos. Y esa manera en cómo nosotros nos criaron, en cómo nosotros crecimos, eso influye en cómo nosotros hablamos, en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros hacemos las cosas, en cómo nosotros trabajamos. Pero eso no debe ser impedimento, mi hermano, en cómo nosotros debemos aceptarnos como la familia de Dios. No, que es que el hermano es santanderiano, es que él hace las cosas más rápido, que yo no puedo, no importa. Él las dice de otra manera, él las hace de otra manera, no importa. En la manera que podamos ayudarnos, debemos hacerlo. Aceptarnos como somos. Hay una rivalidad entre que costeños y cachacos y eso en el Evangelio no existe. Incluso por debajeamos, ellos tal vez mirarán a los costeños de una manera y los costeños lo miran a ellos de otra manera, despectivamente.
Pero eso en la iglesia no debe existir. Pero también, hermanos, ya para ir terminando, hay otro aspecto que normalmente en las iglesias se ve y no edifica a nuestros hermanos. Y es el aspecto físico. El aspecto físico no debe ser una limitante para aceptar a quienes son nuestros hermanos. Y esto puede parecer como extraño, chistoso, pero es así. Ay, no, mira, llegó el hermano y gordo. Y ese hermano, qué flacura. Yo sé que ustedes dijeron lo que cuando yo llegué aquí ustedes decían eso. Por ahí envié una foto, ¿no? Ahí está. O sea que ya ustedes sí lo dijeron. Mis hermanos, nosotros somos así. Así Dios nos creó. Siempre vamos a encontrar flacos, vamos a encontrar gordos, vamos a encontrar narizones, vamos a encontrar cabezones, vamos a encontrar... Eso va a ser así, hermano. Eso va a ser así. Y yo creo que cuando nosotros atacamos al hermano por su forma, como Dios lo creó, o es que usted pidió ser así, hermano. Nadie de nosotros pidió ser como somos. Dios nos creó en su absoluta soberanía y en su absoluta voluntad. Y cuando yo ataco a mi hermano, cuando yo me alejo de él, cuando no lo acepto por su aspecto físico, yo estoy rechazando a Dios mismo, a la imagen de Dios, a como Dios nos creó. Que no sea el aspecto físico, mi hermano, una limitante para nosotros aceptarnos los unos a los otros, a recibirnos los unos a los otros. Hay lugares que tales personas no pueden entrar, que los gordos no pueden entrar, que los negros no pueden entrar. E incluso aquí en esta época en la que vivimos hay personas que discriminan a los que son de color, como que no tienen contacto así con esas personas porque eso no muestra a Cristo en lo absoluto. Y hay muchas otras razones o muchos otros ejemplos, hermanos, en la que nosotros debemos procurar aceptarnos los unos a los otros. El estrato social, por ejemplo, el que yo tenga o no tenga, eso no debe ser limitado. Mire, cuando nosotros entramos aquí, hermano, todo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos logrado intelectualmente, todo eso se queda allá afuera. Aquí y donde quiera que vayamos como iglesia de Cristo, somos absolutamente iguales. Por nosotros Cristo derramó la misma cantidad de sangre. Y es Cristo quien ha permitido que tú crezcas o seas un poco más o seas un poco menos, pero cada cosa que Dios te ha dado es con el propósito de que pueda ser para la gloria de Él y para la edificación de su reino. Entonces, mi hermano, eres débil en algunas cosas, bueno, puedes ser fuerte en otras. Eres fuerte en algunas cosas, también tienes que creer que eres débil en otras. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.